Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Rafa y junto con mi esposa Elena estamos pastoreando esta hermosa iglesia que, como decía Silvana, comenzó reuniéndonos en cafeterías, reuniéndonos en casas, y todo lo que Dios está haciendo hoy en día es increíble y todo es gracias a Él, gracias a su misericordia y lo bueno que ha sido. Así que gracias por ser parte de todo esto. Bueno, hoy es un domingo especial, un domingo de bautismos, y hoy quería compartir con vosotros un mensaje todos los mensajes que preparo me han cambiado la vida, me han transformado la vida, me retan y son mensajes que quiero aplicarlos a mi vida, que estoy aplicando a mi vida. Así que nada, antes de comenzar el mensaje, ¿me acompañan a orar? ¿Sí? ¿Está bien? Gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias porque eres nuestro ejemplo a seguir, gracias porque eres nuestro amigo, nuestro buen pastor, pero también gracias porque eres nuestro Señor. Eres quien gobierna absolutamente todo en nuestra vida, en esta iglesia. Ayúdanos a no dar pasos si tú no vas delante de nosotros. Ayúdanos a tener la sabiduría correcta para tomar decisiones. Y hoy, Señor, este mensaje que voy a compartir, yo te pido que cada palabra, cada idea, cada concepto, cada cosa que salga de mi boca, de mi mente y de mi corazón vengan directamente de ti, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Susurra a los oídos, a los corazones de cada persona. Consuela al que tiene que ser consolado. Anima al que tiene que ser animado. Te pedimos que todo lo que veamos hoy podamos aplicarlo en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Excelente. Bueno, hace unos días me pasó algo muy curioso. No sé si a lo mejor te ha pasado esto algunas veces, pero estaba tan cansado de ese día que justo cuando iba a dormir, vi que la batería de mi móvil pues estaba un 3%, un 2%, y justamente le había dicho a Elena que me prestara el cargador para ejemplificar. Gracias, amor. Ayuda idónea. Y tenía un 3% en mi batería y dije al siguiente día necesito utilizar pues mi móvil y bueno, yo soy de los que durante la noche lo pone a cargar, ¿no? Y había conectado mi móvil, por la parte de aquí, había conectado mi móvil al cargador, pero estaba tan cansado, tan distraído, tan desubicado que cuando me fui a dormir se me olvidó conectar el cargador a la luz. Entonces al siguiente día me desperté y dije, qué bien, voy a tener mi móvil al 100%, y mi móvil estaba más muerto que nada, ¿no? Y vi que no había conectado precisamente el cargador al enchufe, a la corriente, ¿no? No sé a cuántos les ha pasado eso, soy el único despistado aquí, pero ese tipo de cosas frustra, ¿no? Ese tipo de cosas a veces te molesta, y más si necesitas el móvil o cualquier otra cosa, a veces frustra, a veces molesta. Y cuando estaba pensando en esto, me di cuenta de que a veces nos pasa lo mismo con Dios. A veces estamos conectados a la iglesia, a veces estamos conectados a un grupo pequeño, a veces estamos conectados a reunión de oración, pero a veces yo me hago la pregunta, ¿realmente estamos conectados a Dios? ¿Realmente estamos conectados a Dios? Así que si estás tomando notas el día de hoy de este mensaje, el título de mi mensaje es En la iglesia, pero desconectado de Dios. Suena fuerte, pero a veces es una realidad. Yo he pasado por eso muchas veces, siendo sincero, siendo vulnerable, y creo que muchos cristianos a veces pasamos por esta situación. En la iglesia, pero desconectado de Dios. ¿Sabes? La meta más grande para el enemigo siempre será alejarte de Dios, desconectarte de Dios. Esa es su meta. Eso es lo que él quiere lograr en nuestra vida, desconectarnos de Dios. Y durante toda la vida, él utilizará diferentes estrategias para intentar lograrlo. No sé qué estrategias utilice contigo, sé las estrategias que ha utilizado conmigo, pero él utiliza diferentes estrategias para desconectarnos de Dios. Durante varios años de mi vida dedicados al Señor, me he dado cuenta de que hay tres áreas importantes, tres áreas vitales en la vida de un cristiano, tres áreas en donde cuando atravesamos una prueba, cuando atravesamos una dificultad, esas tres áreas quedan vulnerables y el enemigo aprovecha para entrar en esas áreas y con las estrategias que se le ocurran, comienza a derribarnos, comienza a desconectarnos de Dios. A pesar de que estamos conectados con la iglesia, a pesar de que estamos conectados con nuestro devocional, a pesar de que estamos conectados con nuestro grupo pequeño, el enemigo utiliza estrategias para desconectarnos de Dios. Y esas tres áreas son fáciles, pero muy profundas. Esas tres áreas son tu identidad, tu propósito y la provisión. Identidad, propósito y provisión. Vamos a decirlo todos juntos. Identidad, propósito y provisión. Durante muchos años nos hemos dicho a nosotros mismos, ¿no?, en la iglesia, una mentira muy grande. Y no sé cuántos llevan años en la iglesia, o quizá, aunque no lleves años, quizá a lo mejor alguna vez has escuchado que cuando le has preguntado a alguien, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Te contesta, de gloria en gloria y de victoria en victoria.
No sé cuántos les han respondido alguna vez así. Si a lo mejor nunca te han respondido es porque tú eres el que responde así. Pero aunque esas palabras o esa frase de gloria en gloria, de victoria en victoria, textualmente en la Biblia aparecen, creo que la hemos sacado muchas veces de contexto. Creo que el apóstol Pablo, que es quien cita estas palabras, no quería enseñarnos que en nuestra vida de cristianos todo iba a ir de color de rosa, todo iba a ir con flores y con arcoíris y todo súper bien. Eso no era lo que el apóstol Pablo quería comunicar. Lo hemos sacado de contexto y muchas veces hemos dicho de gloria en gloria y de victoria en victoria, y es cierto, pero el único que va de gloria en gloria y de victoria en victoria es Cristo Jesús, y nosotros estamos con Él. Lo cierto es que el caminar de una persona cristiana, de un seguidor de Jesús, es una larga línea recta en un solo camino, en donde vas a atravesar bendición, pero luego viene una prueba. Y luego viene otra bendición, y luego viene otra prueba. Y luego otra bendición y otra prueba. La vida de Jesús en esta tierra fue tal cual así. Tú puedes estudiar la vida de Jesús y puedes ver que de repente tenía una bendición enorme. Lo bautizaron y Dios dijo, tú eres mi hijo amado, me complazco en ti. ¡Wow! Increíble. Y de repente, ¡pum! Una prueba. 40 días en el desierto en donde es tentado. Y de repente sale victorioso de ahí y los ángeles le sirven y dices, ¡wow! Bendición. Y luego más adelante matan a Juan el Bautista. Y la vida de Jesús era así, era bendición, prueba, bendición, prueba. La vida de cada uno de los que estamos aquí y decidimos seguir a Cristo será así. Pero ¿sabes? Cada prueba forma nuestro carácter. Al menos las pruebas que yo he tenido, que han sido fuertes, han formado mi carácter. Cada prueba aumenta mi dependencia de Dios y mi confianza en Dios, aumenta mi fe también. Esas pruebas no te definen como persona. Cualquier cosa que tú estés atravesando no te define esa prueba como persona. Escucha esto, la prueba que estás atravesando no define tu identidad, tu propósito y la fuente de tu provisión. Lo voy a repetir una vez más, la prueba que estás atravesando, sea lo que sea, prueba económica, prueba espiritual, quizá alguna prueba física, alguna prueba, no sé qué tipo de prueba estás atravesando, pero eso no define tu identidad, tu propósito y la fuente de tu provisión. Así que quiero leerte la historia de una temporada de pruebas que atravesó el profeta Elías. No sé si alguna vez has leído de él, has escuchado acerca de él, pero si no, hoy vas a conocer quizá una parte no tan buena en su vida. Pero esto viene en Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Saldrá en la pantalla o puedes buscarlo incluso en tu Biblia si lo traes. Y quiero leerte esta historia porque es interesante. Dice, cuando Acab llegó a casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Para ponerte en contexto, Elías era un gran profeta. Elías no iba de victoria en victoria y de gloria en gloria, pero sí tenía muchos triunfos. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a lo que Dios decía. Y Dios le ayudaba a vencer a sus enemigos. Dios lo ponía al frente, Dios lo ponía en alto. Y tuvo una temporada súper buena Elías. Y aquí dice que Acab llegó a su casa y le contó a Jezabel todo lo que estaba haciendo Elías. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Le escribió un WhatsApp o un correo, o no sé cómo haya sido, pero dice, que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Alguna vez has recibido una clase de mensaje así? Espero que no. Pero yo no sé cómo me sentiría si recibiera un mensaje de este calibre. Como de mañana a esta misma hora tú ya estás, pero más que aplastado, más que muerto, ¿no? Yo no sé cómo me sentiría. Entonces, dice en el versículo 3, Elías tuvo, ¿qué? Miedo. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Me identifico con Elías, yo hubiera hecho lo mismo. Huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. ¿A dónde llegó? Al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Estas son palabras de Elías. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Otras traducciones dicen, no soy mejor que mis padres que ya murieron. Quítame la vida, ya basta de esto. Versículo 5 dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. En traducción, en la versión sevillana, se echó la siesta. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Qué rico, ¿no? Se levantó y había pan y un jarro de agua. Así que comió y bebió. ¿Y volvió a qué? A acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. O será demasiado cansado, será demasiado agotante para ti.
Entonces se levantó, comió, bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Qué increíble historia, ¿no? No sé cuántos se identifican con Elías, pero quiero ponerles un poco en contexto de esto. En el capítulo anterior, en Primera de Reyes 18, Elías había experimentado una victoria espectacular. O sea, él estaba, pero sí, on fire, ¿no? Fuego del cielo en el Monte Carmelo, el pueblo reconociendo al Señor como su Dios, la lluvia después de 3 años de sequía. O sea, Elías estaba en su máximo esplendor, o sea, estaba que no lo podía parar nadie en el capítulo anterior. Después, Jezabel lo amenaza de muerte, que es lo que acabamos de leer. Y entonces, posteriormente, Elías huye al desierto, se sienta debajo de ese árbol solitario y le pide a Dios morir. Elías estaba atravesando una gran prueba, una batalla mental, espiritual, una batalla incluso física. Querían matarlo, estaba desanimado, él mismo quería morirse. Muy posiblemente muchos concuerdan en que posiblemente estaba atravesando en una temporada de depresión. Y en el versículo 4 dice: luego siguió todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un árbol solitario y le dijo: basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. ¿Sabes? En esta historia veo 3 cosas que Elías hizo, las cuales lo estaban desconectando de Dios. Hizo 3 cosas, seguramente hizo más, pero yo identifiqué 3 cosas que Elías estaba haciendo que lo estaban desconectando de Dios. Y tanto tú como yo podemos caer en esas 3 cosas. Tanto tú como yo no estamos exentos de caer en esas 3 cosas. ¿Quieren conocer qué fue lo que hizo Elías? ¿Sí? Número 1, Elías comenzó a vincular su identidad con el éxito o el fracaso. Elías comenzó a vincular su identidad con el éxito o con el fracaso. Dice el versículo 3 o 4, no recuerdo bien, que decía: quítame la vida, Señor, no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis antepasados. Prácticamente es como: he fracasado. Creo que mi identidad está en el éxito y como no lo he alcanzado, como mis padres sí lo hicieron, pero yo no, quítame la vida, ya no quiero más. Estaba vinculando su identidad con el éxito o el fracaso. En medio del desierto, en medio de la prueba, Elías comenzó a creer que su identidad estaba en qué tan bueno y mejor fue que sus padres. ¿Sabes? Como hijos, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces hemos creído que nuestra identidad está en qué tanto puedo parecerme a mi padre? ¿O qué tanto puedo parecerme a mi madre? ¿O qué tanto voy a llegar a ser como mi padre o como mi madre? Como hijos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado eso? Pero como padres, ¿cuántas veces hemos presionado a nuestros hijos para que ellos mismos piensen que su identidad está en lo que logran o lo que no logran? Y Elías, en medio de la prueba, comienza a vincular su identidad al éxito que habían tenido sus padres y al fracaso aparente que él estaba teniendo en esa temporada. Comienza a vincular su identidad. Dice: soy un fracasado, no he tenido el mismo éxito que mis padres, nada tiene sentido, vámonos. Elías, en medio de la prueba, comienza a vincular su identidad y por un momento se olvidó que Dios lo había escogido desde antes de nacer. Le había dado un nombre, le había dado un propósito, una identidad que era la identidad de ser hijo de Dios e hija de Dios. Pero en medio de la prueba, Elías lo olvida. Mira, quiero recordarte lo que viene en Romanos 8:15, que es de mis versículos favoritos. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios, ¿qué? Hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Si en algún momento has dudado de tu identidad, déjame recordarte que eres un hijo, eres una hija de Dios. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Déjame recordarte esto: no vincules tu identidad a tus resultados. No vincules tu identidad a tus resultados. Tú ya eres hijo de Dios. Tú ya eres hija de Dios por medio de Cristo Jesús. No necesitas hacer nada más que poner tu fe en Cristo Jesús. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, el Padre dice: eres mi hijo, eres mi hija, y no necesito que hagas nada más. Comenzarás un proceso en el que tendrás que comenzar a tomar decisiones, en el que tendrás que dejar cosas atrás y comenzar a hacer cosas nuevas, pero tu identidad nunca va a estar vinculada y amarrada a lo que hagas o no lo hagas, a tus éxitos o a tus fracasos, a tus mejores temporadas o incluso a las no tan mejores. Tu identidad está vinculada a Cristo Jesús y eres un hijo y una hija de Dios. Número 2, segunda cosa que Elías comenzó a hacer, es que comenzó a olvidar que tenía un propósito. ¿Cuántas veces hemos olvidado que tenemos un propósito en esta tierra? Yo el primero.
Muchas veces he olvidado que Dios me ha creado con un propósito, muchos propósitos, un propósito general, pero también muchos propósitos en mi vida, como amar a mi esposa, amar a mi familia, servir en la iglesia, amar a las personas. Pero Dios nos ha dado un propósito. Y en el versículo 3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Recordamos en el capítulo anterior, en Primera de Reyes 18, que Elías había experimentado victorias, ¿no? Que había visto el fuego en el Monte Carmelo, que había visto que todo el pueblo reconocía al Señor como su Dios. Habíamos visto que la lluvia había caído después de 3 años de sequía. O sea, Elías había tenido una gran victoria. Estaba claro que Dios tenía un propósito para Elías. Estaba más que claro. Estaba siendo usado por Dios. Estaba siendo de bendición para otras personas. Estaba claro que Elías tenía un propósito. Pero llegó Jezabel y el miedo se apoderó de Elías. ¿Sabes? Cuando dejas que el miedo hable más fuerte que Dios, tu propósito se vuelve borroso. Tu propósito comienza a desenfocarse. Tu propósito comienza a distorsionarse. Cuando dejas que la voz del miedo, cuando dejas que la voz del temor sea más fuerte en tu cabeza, en tu mente, que lo que Dios ha dicho de ti, que lo que Dios ha depositado en ti, tu propósito comienza a volverse borroso. Es inevitable no sentir miedo frente a una prueba. Y yo no estoy diciendo aquí que tenemos que ser súper valientes y que no tenemos que sentir miedo. Yo en muchas ocasiones he sentido miedo. Sigo sintiendo miedo de pruebas y cosas que pasan en mi vida. Es de humanos y es válido sentir miedo. No te condenes si en algún momento has sentido miedo. Pero déjame decirte que el miedo no se vence huyendo de él. No se vence como Elías lo hizo. Elías sintió miedo y huyó de la situación. Huyó de lo que estaba enfrente de él. El miedo no se vence huyendo del miedo. El miedo se vence aprendiendo a escuchar la voz correcta en tu cabeza, en tu corazón, en tus decisiones. Y la voz correcta es la voz de Cristo Jesús en esa situación. Muchas veces he sentido miedo y he dudado de mi propósito. Y siendo sinceros, muchas veces he huido, pero han sido más las veces que he decidido escuchar la voz de Dios. Muchas veces he huido por miedo, por temor, porque soy humano, porque no somos perfectos. Muchas veces he huido. Pero han sido más las veces en que he dicho, decido escuchar la voz correcta. Y la voz correcta es la voz de Dios. Como muchos saben, cuando Elena y yo decidimos comenzar esta iglesia, decidimos tomar este paso de fe y dijimos, vamos a ser obedientes al propósito que Dios había depositado en nosotros. Y dijimos, venga, vamos a por todas. Y fue un proceso duro, difícil. Justamente en esa temporada tomamos la decisión de comprometernos, nos íbamos a casar. Y fue una temporada tan difícil, tan llena de pruebas, porque me quedé sin trabajo. Justamente cuando le digo sí a Dios, cuando le digo sí a su propósito, ¡pum!, prueba. ¿Qué fue lo que les dije? Bendición, prueba. Me quedé sin trabajo, Elena también estaba sin trabajo y el que había encontrado no nos cuadraba. Comenzamos la iglesia y muchos saben, cuando empezamos a decir, hey, nos vamos a reunir tal fecha, tal día, como 10 personas nos confirmaban y llegaba una, o a veces no llegaba nadie, ¿no? Y el desánimo llegaba a tu vida, las preguntas llegaban a tu vida, las voces en nuestra mente comenzaban a sonar, no, esto no es de Dios. No, no tienes propósito. No, mira, Sevilla aquí, no hay nadie en el verano, ¿qué estás haciendo aquí, no? Y comenzaron a llegar esas voces a nuestra mente. Muchas veces esas voces decían, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? O sea, ¿cómo vais a abrir una iglesia en una ciudad así, en un país así? ¿Qué estáis haciendo? O sea, ¿cómo vais a dar el paso de casaros si no tienes trabajo, si no tienes provisión? O sea, llegaban muchas voces y muchos comentarios como de, yo ya hubiera pospuesto la fecha de la boda, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dijeron eso? O nos dijeron, bueno, yo ya me hubiera cambiado de ciudad a otra ciudad en donde hay más trabajo, muchas veces. Pero nosotros decidimos escuchar la voz correcta, que era la voz de Dios. Y la voz de Dios había dicho, en esa ciudad yo te voy a proveer, en esa ciudad voy a comenzar mi plan, en esa ciudad va a nacer una iglesia que va a ser de bendición para muchas personas y será el comienzo de algo grande. Y decidimos escuchar la voz correcta y seguir el propósito que Dios había marcado en nuestra vida. Cuando escuchamos más la voz del miedo que la voz de Dios, podemos perder la claridad sobre quiénes somos y para qué estamos llamados. Cuando escuchamos más la voz del miedo que la voz de Dios, perdemos la claridad de quiénes somos y para qué fuimos llamados. Así que, ¿sabes? El hecho de que enfrentes resistencia no significa que estás fuera de la voluntad de Dios muchas veces. A veces es la confirmación de que vas en la dirección correcta. Nosotros atravesamos mucha resistencia, pero sabíamos que íbamos en la dirección correcta. ¿Por qué? ¿Porque seguíamos nuestros sueños? No. ¿Porque seguíamos lo que nuestro corazón decía? No. Porque seguíamos lo que Dios nos había dicho. Porque seguíamos lo que Dios había mandado. Porque seguíamos el propósito que Dios había depositado en nuestras vidas. Así que, ¿qué voz estás escuchando el día de hoy? ¿La voz del miedo? ¿La voz del temor? ¿O la voz de Dios? Y número 3, tercera cosa que Elías hizo es que Elías comenzó a olvidar su fuente de provisión.
Elías comenzó a olvidar su fuente de provisión. Elías había experimentado provisión milagrosa de parte de Dios varias veces. De hecho, si tú lees su historia, podemos ver que en Primera de Reyes 17:6, los cuervos le llevaron pan y carne a Elías. Los cuervos no, Dios, pero utilizó cuervos para llevarle provisión a Elías. Podemos ver en Primera de Reyes 17 también que Dios proveyó harina y aceite para que no se acabaran en la casa de la viuda. Elías estaba experimentando provisión de parte de Dios. Elías vio fuego del cielo y lluvia después de tantos años de sequía. Nuevamente sus ojos estaban experimentando la provisión de Dios. Pero en Primera de Reyes 19, después de la amenaza de Jezabel, Elías huye al desierto sin pedir dirección a Dios ni esperar intervención de Dios, sino que se acuesta debajo de un árbol y pide morir. Muchos estudiosos concuerdan en que Elías había perdido la esperanza de la provisión de Dios por un agotamiento físico, por un agotamiento mental y un agotamiento ministerial. Es decir, Elías estaba haciendo tanto que estaba tan agotado que había perdido el enfoque, que había olvidado que la fuente de su provisión era el Señor, que la fuente de su provisión era Dios. Estaba tan agotado que había perdido ese enfoque. Y a veces nuestro agotamiento nos desconecta de los recuerdos de cómo Dios nos ha sustentado antes. Estoy seguro que si le doy el micrófono a cada persona que está aquí, más de una historia contaríamos de cómo Dios ha provisto, de cómo Dios no se ha olvidado de nosotros, de cómo tenemos alimento en nuestra casa, cómo tenemos trabajo, cómo tenemos un techo donde dormir, cómo tenemos una iglesia que nos ama, cómo Dios ha provisto en nuestra vida durante muchos años. Yo podría contarle tantas y tantas historias. Pero cuando estamos agotados, cuando estamos desanimados, cuando estamos desubicados, cuando perdemos nuestra identidad y nuestro propósito, comenzamos a desconectarnos de Dios. Comenzamos a desconectar nuestra mente de aquellos recuerdos de cuando Dios proveyó. Mira lo que dice Filipenses 4:19, dice: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira lo que dice Salmos 81, yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré. El Señor te ha sacado de Egipto, el Señor te ha liberado, el Señor te ha roto esas cadenas. ¿Tú crees que ahí se va a quedar el Señor? No, el Señor va a proveer de todo lo que necesites, conforme a su corazón, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas provisión en la parte financiera, en la parte espiritual, en la parte física? ¿En dónde necesitas la provisión de Dios? Dice, yo soy tu Señor, y si te he sacado de lo malo, dice, abre tu boca y yo la llenaré. En otras palabras, la provisión de Dios es una promesa para ti y para mí. Recibe esa promesa, recibe esa promesa. Me encanta el cuadro de Adán y Eva en Génesis, porque es muy bonito y podemos sacar muchísimas enseñanzas de este cuadro de Adán y Eva en el Génesis, pero en el versículo 3, pues dice que cometieron un error. Bueno, no solo un error, un gran error, ¿no? Que hasta la fecha somos parte de eso, pero han cometido un gran error y se han desconectado de Dios. Dios les dijo que no hicieran algo, lo hicieron, se desconectaron de Dios. Obviamente hay consecuencias, obviamente Dios dice, pues las consecuencias son tal y tal. Pero me encanta este cuadro porque dice en el versículo 21, dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué pasa cuando el pecado entró a la humanidad? Comenzaron a verse desnudos y comenzaron a sentir vergüenza, algo que no había pasado. No estaban diseñados para eso, pero comenzaron a sentir vergüenza. El pecado entró y comenzaron a sentirse vergüenza. Y a pesar de su error, a pesar de su falla, a pesar de que estaban rotos, sucios y destruidos porque estaban desconectados de la presencia de Dios, a pesar de eso y de que hubo consecuencias, Dios dijo, a pesar de eso, yo no puedo negar quién soy. Yo soy un Dios que provee, yo soy un Dios que cuida. Y si tú te sientes avergonzado, voy a proveer de esas vestimentas para que te cubras. Me encanta ese cuadro. ¿Sabes? Tu error, tu pecado, aún tu mayor fracaso no cambia quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios amoroso, proveedor y de segundas oportunidades. Él no cambia. Nosotros como humanos cambiamos constantemente, cometemos errores, pero Él nunca cambia. ¿Y cuántas veces lo hemos cantado? Tú no cambias, tú no fallas, tú eres quien eres. Aún seamos buenos o seamos malos, aún hayamos cometido un error o no, tú eres quien eres. Y este es el mismo cuadro de Génesis, de Adán y Eva, es el mismo cuadro que vemos en Elías. Elías está roto, Elías está sucio, Elías está desanimado, Elías ha tirado la toalla, ya no quiere saber nada. Y ahí abajo, en lo más hondo de su vida, en lo más triste y en lo más profundo de su vida, Dios se acerca y le dice, levántate que tenemos que empezar a trabajar. ¿Hace eso? No. Lo que hace Dios es, se agacha,
le escucha, le comprende, no le exige, no le reprende, no se molesta, sino que le provee. Ahí en medio de su tristeza, en medio de su desánimo, en medio de su lugar más hondo, más profundo, Dios extiende su mano y le dice: Elías, come, necesitas comer, necesitas beber. Y dice, estábamos leyendo el versículo que Elías comió y aún así pasó de lo que Dios le había dicho, dice que se volvió a dormir. Y me identifico muchas veces con Elías en ese cuadro, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dice, se da la media vuelta y se va porque dije, este no me va a hacer caso, ¿no? Dice que el ángel del Señor regresó otra vez, una vez más, porque nuestro Dios es paciente. En nuestra peor temporada, Dios es paciente. En nuestro momento más bajo, Dios es paciente y Dios vuelve a acercarse a Elías y le dice: Elías, come, que nos espera un largo camino, que no he terminado contigo, que aún el camino es largo, que aún confío en ti, que aún tienes un propósito, que aún tienes una identidad. Así que come, aliméntate y sigue para adelante. Ese es nuestro Dios. Es el mismo cuadro en Génesis con Adán y Eva, es el mismo cuadro en Elías, y es el mismo cuadro en tu vida, en la mía, en la vida de los discípulos. Un Dios que se acerca a lo más profundo, a lo más sucio, a lo más roto. Tiene paciencia con nosotros y nos dice: hey, come, yo soy tu provisión. Levántate que aún no hemos terminado. Si en algún momento de tu vida te sientes como Elías, en este cuadro, sin identidad, desviado de tu propósito, desconfiado de la provisión de Dios, déjame decirte que ese es el mejor momento para dejar que Dios se acerque a ti y te levante como lo hizo con Elías. Ese es el mejor momento. No necesitas estar bien, no necesitas estar parchado y arreglado y perfecto. No. Ese es el mejor momento para abrirle tu corazón a Dios y decirle: Señor, te necesito. Porque por mis fuerzas y por mi voluntad no puedo. Porque si fuera por mí lo diría como Elías: quítame la vida, ya basta, ya no quiero más. Pero ese es el mejor momento para abrirle tu corazón a Dios. Y déjame recordarte, quisiera que te recordaras esto. Si olvidas tu identidad, tu propósito y la fuente de tu provisión, corremos el riesgo de estar en la iglesia, pero desconectados de Dios. Todos, absolutamente todos. Los pastores y quien sea, todos, Andrés y Kelly, todos, cualquiera. Si olvidamos nuestra identidad, nuestro propósito, la fuente de nuestra provisión, corremos el riesgo de venir cada domingo a las reuniones, de estar sirviendo en cualquier área de voluntarios, de ir al retiro de iglesia, de estudiar una escuela bíblica, de hacer mil cosas. Pero si olvidamos estas tres cosas en nuestra vida, corremos el riesgo de estar desconectados de Dios. Así que rápidamente, en los últimos 5 minutos, quiero darte 3 recordatorios. Sé que en Más Vida no queremos caer en eso, ¿verdad? No queremos caer en lo que cayó Elías, ¿o sí? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? ¿Quieren caer? No quieren caer, ¿no? Aquí en Más Vida no queremos caer en esto, en esta iglesia no queremos caer en perder nuestra identidad, nuestro propósito, en olvidar la fuente de nuestra provisión. Así que quiero recordarte rápidamente 3 recordatorios que te van a ayudar a mantenerte conectado con Dios. No solo con la iglesia, porque creo que sabemos perfectamente cómo conectar con la iglesia, ¿no? Tenemos paso A, paso B, paso C y ¡pum! Conectado a un grupo pequeño, conectado a una reunión de oración, conectado a un área de servicio. Pero la pregunta inicial, ¿realmente estamos conectados a Dios? Entonces, rápidamente, 3 recordatorios. Primero, 1, delante de Dios todos tenemos la misma identidad. Recordatorio número 1, delante de Dios todos tenemos la misma identidad. Seas abogado, seas arquitecto, seas ministro, seas pastor, seas voluntario, seas lo que seas, delante de Dios todos tenemos la misma identidad. Nadie es más, nadie es menos, todos somos hijos e hijas de Dios. Tu identidad no es tu trabajo, tu identidad no es tu carrera, tu identidad no son tus logros, tu identidad no es cuánto tienes en tu cuenta bancaria, tu identidad no son tus éxitos y tus fracasos, tu identidad es que delante de Dios, tanto tú como yo, somos hijos e hijas de Dios. Y creo que es algo que tienes que recordarte a ti mismo todos los días. Escucha esto, no hay logro más grande que pueda darte una identidad que el que ya hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. O sea, no puedes lograr nada. Jesús ya lo hizo, Jesús ya lo logró. Somos inmerecedores de esto, pero Él por amor dijo: yo voy a la cruz para que tú tengas una identidad, para que tú tengas acceso al Padre y puedan llamarte hijo e hija de Dios. Y es algo que tenemos que recordarnos constantemente. Mi identidad no son las cosas externas, sino es quién soy en Cristo Jesús. Y sabes, el enemigo va a querer que pienses que tu identidad está en lo que haces, en lo que otros dicen de ti y en lo que tienes. Lo intentó con Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, fue al desierto 40 días y dice que durante esos 40 días el enemigo lo tentó. Y lo tentó con 3 cosas. Y el foco de estas tentaciones era romper su identidad.
porque el Padre ya había dicho, eres mi Hijo amado y en ti me complazco. La gente había sabido públicamente que la identidad de Cristo Jesús era ser hijo de Dios, pero el enemigo quería aprovechar esas oportunidades para desviar su identidad. Lo hizo con Jesús. Le dijo, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Hazte un bocata de jamón. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué era lo que el enemigo le estaba diciendo? Lo que haces es lo que eres. A ver si es cierto. A ver, esa es tu identidad. Trata de, si realmente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y allá afuera hay un mundo que nos dice, mientras más haces, eso eres. Mientras más logras, eso eres. Y no, déjame decirte que no. Déjame decirte que tu identidad es ser hijo e hija de Dios. Después el enemigo también le dijo, tírate de lo más alto de esta colina y dice la palabra de Dios que vendrán ángeles a salvarte, vendrán ángeles a sostenerte. A ver, hazlo si realmente eres hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? No pongas a prueba al Señor tu Dios. Y estoy seguro que si eso hubiera pasado, si yo en ese momento me tiro aquí y ángeles me cargan y empiezo a levitar, estoy seguro que esta noticia hubiera corrido por todo Sevilla, toda España, toda Andalucía, toda Europa, y hubiera pasado lo mismo con Jesús. Y personas hubieran estado hablando de eso, de que ángeles sostuvieron a Jesús. O sea, hubiera sido una notición que hubiera salido en el periódico. El enemigo quería que Jesús vinculara su identidad con lo que otros iban a decir de él. Pero él dijo, no pongas a prueba al Señor, tu Dios. Y después en el tercero le dice, póstrate ante mí, yo te voy a dar todos los reinos, todos los gobiernos, absolutamente todo en este mundo si te postras ante mí. Y nuevamente Jesús responde con la palabra. Y lo que el enemigo quería decirle es, lo que tienes, lo que logras, eso eres. Y Jesús dijo, no, yo sé cuál es mi identidad. Así que cada una de estas tentaciones Jesús respondió con sabiduría, con confianza y con su identidad y con valentía. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Cómo vamos a responder cada uno de nosotros? Número 2, propósito se escribe con P de permanecer. Segundo recordatorio, propósito se escribe con P de permanecer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Iglesia, nuestro enfoque debe ser permanecer en Jesús. Él se encarga de producir el fruto. Él se encarga de que su propósito en nosotros se cumpla. No te enfoques solamente en hacer y olvides el estar con Jesús. Creo que a veces estamos demasiado enfocados en hacer, producir, y se nos olvida el estar con Jesús, el permanecer en Jesús. Tu propósito no depende de las temporadas, sino de la conexión a Dios. No depende de tus temporadas, sino de la conexión a Dios. Escucha esto, permanecer no es quedarte quieto, sino es avanzar firmemente y fielmente en la dirección que Dios te ha marcado. Eso es permanecer, avanzar en la dirección que Jesús nos marca. Entonces, la pregunta aquí es, ¿estás permaneciendo en Jesús? ¿Estás caminando en la dirección que Él te está marcando? Y número 3, y con esto quiero terminar, hemos dicho número 1, recordatorio de que delante de Dios todos tenemos la misma identidad. Segundo recordatorio, que propósito se escribe con P de permanecer, y por tiempo no puedo profundizar tanto aquí. Y número 3, y con esto quiero terminar, es no te enfoques en lo que Jesús te da, enfócate en quién es Él. No te enfoques en lo que Jesús te da, enfócate en quién es Él. En Juan 6:66 dice que Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. La multitud quedó maravillada de lo que Dios había hecho, de lo que Jesús había hecho. Pero al día siguiente, cuando Jesús les comenzó a enseñar de que Él era el pan de vida, de que Él era el pan, Él era su provisión, la gente comenzó a ofenderse. La gente no le creyó, la gente se dio media vuelta y se fue, porque les importaba más lo que Jesús podía hacer por ellos que realmente quién era Él. Y creo que muchas veces en nuestra vida caemos en eso. Nos importa el, Jesús, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me estás dando? ¿Un buen trabajo? ¿Oportunidades laborales? ¿Una buena economía? Y creo que a veces venimos a la iglesia con el enfoque incorrecto. Yo quiero que Más Vida Sevilla sea una iglesia en donde cada persona que entra por esa puerta venga no por lo que Jesús puede hacer por ellos, sino por quién es Él. Lo demás es una añadidura, es una completamente añadidura de Jesús. Él te va a proveer de todas tus necesidades, Él te va a dar absolutamente todo. Él es un buen padre y no te va a dejar en escasez. Lo hemos visto en Elías, lo hemos visto en los discípulos, lo hemos visto en la vida de muchas personas, pero no es el enfoque correcto para venir a Cristo Jesús. Ese no es el evangelio, déjame decirte. Y si tú vienes a Jesús por lo que Él puede darte, déjame decirte, busca otro líder. Ese no es el líder al que tú tienes que venir. Ese no es Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien es Él. Él es hermoso, Él es glorioso, Él es digno de la alabanza y de la gloria y de la honra.
Y aunque se haya ido la luz, seguimos predicando. Pero estoy por terminar y solo quiero recordarte esto. No busques el pan que sacia por un día, busca el pan que sacia para siempre. No busques el pan que sacia por un día, busca el pan que sacia para siempre. Así que quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Estamos terminando. Creo que todos necesitamos conectarnos a Dios. Nadie está exento de esto. Lleves años en el cristianismo, lleves años en el evangelio, o sea, la primera vez que vienes a una iglesia, todos necesitamos conectarnos a Dios, absolutamente todos. Así sea que hayas estado toda tu vida en la iglesia, así sea que vengas todos los domingos a la iglesia, todos corremos el riesgo de perdernos. Mira, me encanta, un minuto nada más, me encanta estas dos parábolas que cuenta Jesús. La parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y quiero invitarte a que las leas en casa, pero el trasfondo de esto es que puedes perderte fuera de casa, como la oveja, pero también puedes perderte estando en casa, como la moneda. El hecho de que asistas todos los domingos a la iglesia no significa que siempre vas a estar conectado con Dios. Necesitas valentía, necesitas esfuerzo, necesitas fe, pero sobre todo necesitas del Espíritu Santo, porque Él es el que te va a conectar con Cristo Jesús. Así que me gustaría que puedas cerrar tus ojos ahí. Si en algún momento te has sentido desconectado de Dios, si en algún momento has sentido que has caído en una rutina de voy a la iglesia, sirvo, me levanto, me conecto a un grupo pequeño, pero has sentido que a pesar de que estás conectando con la iglesia, te sientes desconectado con Dios, quiero animarte a que levantes tu voz, que levantes tu oración y que le digas: Señor, te necesito. Señor, necesito conectar contigo. Necesito que mi vida dependa absolutamente de ti. Necesito que entres a mi vida, a mi corazón, que renueves absolutamente todo. Señor, hoy oramos aquí como iglesia y queremos pedirte que nos ayudes a día, domingo tras domingo, semana tras semana, a conectar más contigo, Señor. No queremos caer en una rutina de reuniones simplemente, sino queremos una iglesia que entiende quién eres tú. Queremos una iglesia que no demande, sino que entienda quién eres tú. No estamos aquí por lo que puedes hacer por nosotros, no estamos aquí por lo que nos puedes dar, estamos aquí por quien tú eres. Estamos aquí por quien tú eres, Jesús. Y confiamos en que tú estarás al pendiente de cada detalle de nuestra vida, que tú eres nuestra provisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a Dios?